Niños, voces y música de la Tierra en Movimiento. Presenta. Shimokaki, escucha. Leyendas, historia, cuentos, narraciones y aventuras de los pueblos originarios. Un programa dirigido a las infancias. Y si tienes menos de 100 años, también te esperamos. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y pues, bueno, ya saben que soy Shimokaki. Pues antes quiero avisar que pues el programa es pregrabado por cuestiones culturales. Y pues bueno, pero de todos modos ya saben que como siempre, después del programa estaremos leyendo sus comentarios y aportaciones. Y pues ahora sí vamos con la fecha de mañana, que es hoy. Bueno, pues como saben, nos encontramos en un año Matlatli Wanyay Cali, en un año 13 Casa, en la veintena Tepeíhuit, nos encontramos en una trecena Cuexpalin y en un día Chicuasi Atl, que sería un 6 agua. Y pues bueno, la veintena, la trecena Cuexpalin es lagartija. Y pues bueno, en gregoriano sería un sábado 15 de noviembre del 2025. Y pues bueno, también quiero avisar que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que pues bueno, es el maestro Mario. Y pues... Gracias, Eje. El maestro Mario Martínez es originario de Tepoztlán, Morelos, es cronista y pues el sábado pasado nos estuvo comentando y lo invitamos para que nos comparta una de las historias que él también ha rescatado en su comunidad. Pero bueno, antes de eso nos gustaría que Olguita nos dijera la fecha, ¿no? ¿Cómo ven? Claro que sí, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como acostumbra decir Eje Kamit. Qué gusto que se encuentre acá, maestro Mario, qué bueno, bienvenido. Y bueno, pues ya lo dijo Eje Kamit, hoy es un día Chicuase Atl, es un 6 agua. ¿El agua cómo es? Pues el agua fluye, el agua nos da vida, pero tiene algo mucho que las personas nacidas en este signo día, pues tienden a ser muy emocionales, completamente emocionales. Y lo acompaña que está en la trecena, lo que sería la semana, es Cuexpalin. Pues Cuexpalin es la lagartija y tiene una característica muy especial porque ella se regenera. Ella pierde la colita y se vuelve a regenerar. Entonces, así que todos nuestros días, nuestros proyectos y todo lo que tengamos presente siempre se regenere y sigamos adelante. Gracias. Pues muchas gracias. Y ahora sí, pues le damos la bienvenida al maestro Mario. ¿Cómo está, maestro? Pues muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto, con el enorme privilegio de ser invitado de ustedes, que pues cada 8 días no me pierdo el programa, ¿verdad? De donde yo aprendo muchísimo y en verdad me da mucho gusto, me siento muy privilegiado y saludo con ese gusto a toda la audiencia que nos mira. Y pues estamos aquí a las órdenes. Pues gracias, maestro. Qué bueno que decidió acompañarnos el día de hoy, porque bueno, este mes estamos dedicándolo pues a los relatos revolucionarios y pues de nuestros pueblos. Y bueno, pues nos gustaría escuchar un relato de Tepoztlán. Claro que sí, con todo gusto. Relatos hay muchísimos, historias, anécdotas. Está nuestro pueblo aquí en Tepoztlán, Morelos, lleno precisamente de memorias revolucionarias, de memorias zapatistas. Y voy a comenzar con una historia que me sucedió a mí de muy pequeño, porque, bueno, todos ustedes tienen su casa aquí en el centro de la cabecera municipal en Tepoztlán, en el camino que lleva a la pirámide del Teposteco.
Y es un lugar, pues, paso obligado de todos los que nos visitan aquí en el pueblo de Tepoztlán, y desde luego, pues, aprovecho pues para invitarlos. Aquí tienen su casa cuando gusten venir, adelante, son bienvenidos. Y bueno, recuerdo que en mi infancia, enfrente de la casa en donde yo actualmente habito, que es casa de mi familia, en el barrio de la Santísima, sobre Avenida del Teposteco, había una paletería en donde siempre, después de ir a jugar con los amigos o saliendo de la escuela, íbamos a comprar unas ricas paletas, y siempre había guayabas bañadas en chocolate, platanitos bañados en chocolate, y eran la sensación. Y en esa paletería había una viejita, ya muy grande, que era la que despachaba, y a mí me causaba pues mucha expectación, porque ya grande era una mujer muy activa. Pero lo que más me atraía era que en la pared del fondo de esa paletería había un retrato de Emiliano Zapata de cuerpo completo. Y siempre que cuando tuve oportunidad, yo recuerdo en varias ocasiones preguntarle a la señora que quién era, ¿no? El señor. Y me decía, ay, mi niño, si supieras quién fue este hombre. Y siempre me quedé con eso, desde pequeño, ¿no? Más adelante, pues obviamente sabíamos que era Emiliano Zapata. Pues resulta que esta señora viejita que vendía en esta paletería aquí en el centro de Tepoztlán, allá a finales de los años 70, era la señora Luz Rojas. Y quiero decirles que inicio precisamente con esta historia, que es una historia de amor, ¿sí? Luz Rojas fue, y esto predomina aquí en la historia oral de mi pueblo, fue mujer de Emiliano Zapata. De hecho, actualmente hay una canción pues muy famosa, ¿sí? Que ahorita les digo el nombre de esta canción, que pueden incluso encontrar en YouTube. El encanto de Zapata se llama. Pues esta señora Luz Rojas fue precisamente mujer de Emiliano Zapata, y pues vivió toda esa época. Entonces, esto yo ya lo conocí mucho más adelante, ya que tenía un poquito más de conciencia de la situación. Y pues bueno, tuvimos el honor y el privilegio de haber conocido a la señora, de haber pues convivido, ¿sí? Y de pronto a mí se me hacía pues increíble, ¿no? Cómo la mujer de Zapata, ¿no? Vivió aquí en Tepoztlán. Sabemos, ¿verdad?, que el general, pues bueno, tuvo muchos amoríos, ¿sí? Entre ellos, bueno, pues la esposa legal sabemos que es la señora Espejo, de lo cual ustedes hablaron en un programa o 2 programas atrás, y es una historia también bellísima, ¿no? Entonces, esta historia hoy en día ha cobrado pues mucha vigencia, y para nosotros investigarla, hurgar en la historia, incluso con la familia de la señora, pues ha sido muy importante, porque hemos obtenido muchos datos muy bonitos. Y bueno, esta pequeña historia se las quiero compartir con mucho cariño, porque pues obviamente estas cosas no las vemos en los libros de historia, no las conocen otras personas, sino que emanan precisamente desde el alma comunitaria de nuestros pueblos. Y por eso, para mí hoy, y para muchos tepostecos, pues recordar este tipo de situaciones es una cuestión que indudablemente nos genera también identidad. Y yo aquí dejaría esta primera historia de las tantas que tengo preparadas para ustedes. No, pues ya nos dejó picadas, ¿no? Cuéntenos algo que le hayan contado ahí, en esa casa, de las vivencias que tuvo el general ahí.
Cuéntenos más. Sí, como insisto mucho en esta parte de que hay muchas historias porque, pues bueno, es parte, digamos, como de ese oxígeno en el que respiraron nuestras abuelas y abuelos. Precisamente en las visitas que tenía el general Emiliano Zapata, visitaba mucho una casa en el barrio de Santo Domingo, predio denominado Coyulan. Ahí se reunían, ahí tenían sus reuniones secretas al principio, cuando inició la revolución. Tenían contacto con muchos señores de aquellos ayeres aquí en Tepoztlán. Y justo precisamente hay historias de la familia que justo ahí en esa casa fue cuando en algún momento, ¿verdad? Aunque no haya evidencia, como muchas de las veces la exigen los académicos, se dice la historia del pueblo que fue ahí en donde se unieron en matrimonio la señora Luz con el general Emiliano Zapata. Entonces, ese lugar incluso, pues bueno, fue cuartel también del general Leobardo Galván, que es un espacio pues que sirvió para pues muchas reuniones de convivencia, pero también para planear precisamente las acciones de contraataque hacia los embates de los distintos gobiernos federales. Muy interesante. No, sí. Continúe, no se detenga. Claro, perfecto. Tenemos que aprovechar que está aquí, maestro. Bueno, me dicen, me hacen señas cuando yo tenga que parar, porque bueno, historias hay muchísimas. Fíjense, les quiero contar una historia que incluso ha sido objeto pues también de muchos estudios, incluso académicos, sobre precisamente un personaje de nuestro pueblo, un general zapatista que se llamó Agustín Cortés. En toda nuestra trayectoria de investigación que hemos tenido aquí en el pueblo de Tepoztlán, encontramos esa versión entre los señores más grandes que todavía tuvimos oportunidad de entrevistar, y están muy relacionadas precisamente a la muerte del general Zapata en aquel fatídico 10 de abril de 1919, cuando fue arteramente asesinado el general. Cuenta la historia oral que no fue el general Emiliano Zapata quien murió asesinado ese día en Chinameca, que fue precisamente ese compadre, porque le atribuyen esa parte de que el general Agustín Cortés de Tepoztlán, del barrio de San Miguel, tenía un parecido extraordinario con el general Emiliano Zapata, y que fue él quien montó el Haz de Oros el día que se quedaron de ver en Chinameca, y fue a él quien efectivamente mataron, ¿no? Al compadre de Tepoztlán llamado Agustín Cortés. Y esta es una historia que prevalece muchísimo, ¿no? Incluso tiene pues actualmente mucha vigencia y mucho peso. Hemos podido encontrar muchísimas cosas alrededor de esto, quienes algunos han denominado como un mito, ¿no? Porque pues hay una reacción por ahí importante, o hubo una reacción pues psicológica muy importante, que es la negación de la muerte del gran jefe, del jefe al mando del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y en efecto, muere un Agustín Cortés, que es precisamente este hombre, pero muere junto al general Emiliano Zapata, o sea, murieron el mismo día, ¿sí? Y cuando uno escucha a los señores, bueno, cuando me tocó a mí oportunidad de esto, incluso hubo una señora que con las lágrimas, ¿no? En los ojos, ¿no? Me contaba que el abuelito le había contado eso, que con desesperación, con impotencia, con tristeza, con dolor, pues se negaban a creer que había sido el general Emiliano Zapata. No, fue el general Agustín Cortés de aquí, de Tepoztlán, era su compadre, él fue el que murió, ¿no?
Y pues bueno, hemos encontrado documentos muy importantes, ¿no? La carta de Gildardo Magaña, precisamente a altos mandos del Ejército Libertador del Sur, en donde en efecto hay evidencia de que muere el Agustín Cortés Teposteco, porque además hay otro, hay un homónimo historiográficamente hablando, hay un Agustín Cortés, pero que es originario de Puebla, quien muere en 1915 en un combate que hubo allá me parece ser que fue en Izúcar de Matamoros, o fue en Puebla, no lo recuerdo en este momento, pero sí hemos encontrado muchísima y muy vasta información. Y pues bueno, lo importante de esta historia es que precisamente nos ratifica la presencia de este general teposteco, Agustín Cortés, que dice esta carta de Gildardo Magaña, fechada precisamente al día siguiente del asesinato del general Zapata, que muere junto a Emiliano Zapata, su fiel asistente, Agustín Cortés, en 1919, que fue precisamente el Agustín Cortés de Tepoztlán. Y esta es otra de esas historias. Y bueno, me voy a seguir de filo. Ustedes me pusieron semáforo verde. Me voy a ir de filo. También quiero hablar de otro personaje muy, muy importante, del que casi no se habla, pero que fue una pieza fundamental y es hoy en día una pieza fundamental para entender un poquito el zapatismo en su raíz. Dice la historia, ¿sí? Y dice también digamos, la historia oficial, ¿verdad? Entre comillas, y la historia oral de nuestro pueblo, que hubo un cura aquí muy querido. Yo tengo muchas evidencias, muchas entrevistas, en donde me refieren a este personaje muy querido por el pueblo de Tepoztlán, y me estoy refiriendo al padre Pedro Rojas, que es un personaje muy importante en la historia de Tepoztlán, y él formó parte de una familia muy, muy importante de más sacerdotes en su familia, de cierta posición económica que le permitió precisamente tener estudios, y era un nahuatlato de excelencia, ¿sí? Junto con sus familiares, incluso promovieron mucho la enseñanza de la lengua náhuatl. Por ejemplo, Milpalta también estuvo por ahí, un personaje teposteco que el doctor Baruch Martínez Díaz recientemente sacó por ahí una biografía de este personaje, y varios tepostecos promovieron mucho esta situación. Pero me regreso al padre Pedro Rojas. Nos dice la historia que precisamente cuando Emiliano Zapata recibe el mando de el ejército, encabezar el Ejército Libertador del Sur, también le son depositados los títulos primordiales del pueblo de Anenecuilco, y que había algunos vocablos en náhuatl que se le dificultaban. Ya para entonces el maestro, si me ayudan un poquito, el que escribió Raíz y Razón de Zapata, se me escapa ahorita, Jesús Otelo Inclán, disculpen ustedes, ya reporta en su libro, ¿no? Que para esa época, para esos años, ya la lengua náhuatl también estaba entrando en cierta dificultad, ¿no? En su uso, porque bueno, había toda una campaña de castellanización, ¿no? De quitarle lo indio a los indios, ¿no? Con Porfirio Díaz, ¿no? Recordemos que hubo campañas de desguarachización, de descalzonización, muy, muy importantes, ¿no? Y la lengua náhuatl, pues no escapó a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace el general Emiliano Zapata? Le da por encargo a Francisco Franco, su primo hermano, que contacte al padre Pedro Rojas, que le habían dicho que era oriundo de Tepoztlán, pero que parecía ser que estaba de párroco en Tetelcingo. Chico Franco va a Tetelcingo, no encuentra, y no lo encuentra ahí, le dicen que está de párroco en la iglesia del Señor del Pueblo, en Cuautla, Morelos, está en el centro de
de la ciudad, de la hoy ciudad de Cuautla, Morelos. Y el padre Pedro Rojas es quien ayuda, ¿sí? No nada más al general Zapata, sino a la causa zapatista, precisamente a darle una interpretación a estos documentos, ¿no? Originarios del pueblo de Anenecuilco. Y esta historia ha sobrevivido incluso pues hasta nuestros días con la familia, con algunos miembros de la familia Rojas, que todavía hay descendientes aún, ¿no? De este padre que muere a finales de la década de 1950 y es sepultado en la cruz atrial de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, que está en el centro de la cabecera municipal. Hace 25 años tuve la fortuna de ser parte del cabildo del ayuntamiento pues de Tepoztlán, y una de las áreas que me tocó administrar fue la de educación y cultura. Tuvimos un contacto con algunos bisnietos o sobrinos nietos pues del padre Pedro Rojas, familiares, descendientes, quienes pidieron que se exhumaran sus restos, se sacaran de la cruz atrial, se le hiciera pues una especie de homenaje, de honrar esos restos y depositarlos en el sagrario de la parroquia. Y en efecto, así como lo pidió la familia, encabezamos un día de honores, estuvo muy bonita esa ceremonia, en donde pues prácticamente era polvito, todavía había restos de su casulla, de la casulla con la que fue sepultado. Entonces todos sus restos fueron depositados en una pequeña urnita, misma que fue depositada, se empotró en donde está precisamente el sagrario de la parroquia de la Natividad aquí en Tepoztlán, y la seña de eso es de que pues ahí está, ¿no? Es muy visible que ahí se encuentra a un lado del Santísimo, ¿no? Donde se deposita el Santísimo. Y pues es una historia, pues también que hoy día, pues la reconocemos, la estamos revalorando, y pues obviamente nos llena de mucho orgullo y nos llena sobre todo de mucha identidad como un pueblo en resistencia, que está lleno de historia, que está lleno de dignidad, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, que es verdaderamente ser el Tepoztlán profundo, y no el que muchas veces se da a conocer en los medios, ¿no? De que pues aquí se puede hacer de todo, pero no. Somos un pueblo digno, lleno de historia, y pues bueno, esta es una de las tantas historias. Viene una dramática, una historia, yo diría un tanto, no un tanto, un mucho horrible, ¿no? En una entrevista que realizamos, voy a reservarme el nombre de mi entrevistado, es una persona ya fallecida, que siempre nos pidió mucha reserva también con sus datos, ¿no? Pero él recibió de parte de sus abuelos un testimonio que a mí cuando lo estaba escuchando, cuando yo estaba grabando la entrevista, me impactó porque esta persona vivía en la ribera de un arroyuelo que nosotros conocemos como Axixtla, ¿sí? Y hay un puentecito, y a un lado de ese puente, me entrevisté con el señor, era un médico tradicional, ¿sí? Hacía limpias y este tipo de situaciones. Justo cuando estábamos en la entrevista empezó un aire fuertísimo, se nos fue la luz, yo estaba que me moría de miedo, digo, ¿qué está pasando? Aquí no estamos evocando la memoria de nuestros difuntos, porque justo en ese lugar me describía este señor que los abuelos le comentaron que en 1916, que fue cuando el carrancismo
arrasó con los pueblos, con las matazones allá como con ustedes, ¿no? En Milpalta fue, ¿verdad? Una matazón, ¿no? El 15 de octubre de 1914. En el 14. Aquí en Morelos hay dos muy marcadas, en el 16, en Tlaltizapán, ¿sí? Fue una matanza terrible, en donde desaparecieron a muchísima gente del pueblo de Tlaltizapán, y en Jiutepec, ¿sí? Y este testimonio de este señor, nos cuenta que precisamente cuando entran los carrancistas a Tepoztlán, los señores más grandes que no pudieron salvaguardarse, porque siempre había un vigilante. La cabecera municipal está enjollada, ¿sí? Y a los alrededores, pues bueno, están la serranía norte, la serranía sur. En la serranía sur se encuentra un cerro que se llama el Chalchitepetl, el Cerro del Tesoro. Y el Citlaltépetl está en la sierra, en la Sierra Norte, que es precisamente el Cerro de la Estrella. Pero en el Chalchitepetl siempre se ponía un vigilante, y cuando veía que ya venían, porque se notaba hasta en lo alto, cuando veían la polvareda de la caballada de los carrancistas, con el cuerno empezaban, ¿no? A sonar los cuernos, y cuetones no echaban cuetones, porque obviamente daban, pues daban su ubicación con era su WhatsApp de ese tiempo, ¿no? Y evitaban los cuetones, pero también utilizaban pedazos de espejos, ¿sí? Para dar los famosos camarazos, así le denominaban, ¿no? Los anteponían al sol, y todo el mundo corría a esconderse, pero había quienes no podían. Y pues resulta que en esa calle, que es el final casi el final de la calle Albino Ortega, ¿sí? Los carrancistas a las personas, ¿no? Que no pudieron escapar, los fusilaron ahí. Hay unos ahuehuetes ahí en la ribera de este río, y que había madres que estaban criando y que también fueron asesinadas, y que los bebés, ahí va lo dramático, y discúlpenme la explicación, ¿no? Porque sí a mí se me hace muy fuerte. Los agarraban a los bebés, los echaban al aire, y en el aire los mataban a balazos, ¿sí? Los mataban a balazos. Es realmente una situación durísima, ¿no? Perdón. Y sí, no, es que nada más de imaginarlo es triste, pues da coraje, ¿no? Da coraje, da tristeza, ¿no? Cómo fueron vejados, ¿no? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Los niños, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿no? En todos los pueblos, yo lo he escuchado en Milpalta, ¿no? Lo he leído de Milpalta, ¿no? Que hasta los perros, los cerdos, mátenlos porque son zapatistas, ¿no? Es una situación, muy dura, muy dura. Perdón. No, gracias por compartirnos este doloroso camino que han recorrido los pueblos, y que justamente es por eso que lo queremos compartir, porque ya hoy es lamentable que las nuevas generaciones desconozcan esta parte de su historia, y lo que no conocemos no lo valoramos, y creo que es lo importante que nosotros queremos hacer, ¿no? En este espacio donde se comparten las historias de la comunidad, ¿no? Estas historias que han rescatado cronistas, la gente que ha vivido en los pueblos, relatos de la tradición oral, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren estos territorios que están en resistencia, porque
los que estamos resistiendo somos los que conocemos, ¿no? Estos lamentables sucesos que nos marcan como comunidad y que justamente por eso no queremos doblarnos, porque sabemos que ha costado sangre, y sangre de inocentes, y no se los vamos a dejar tan fácil, ¿no? Claro, y sangre inocente que lo único que querían era tener una vida digna, tener la misma oportunidad de vivir en paz, de vivir con tranquilidad y de vivir experimentando felicidad, porque se lo merecían, porque eran hombres y mujeres de mucho trabajo, ¿no? Y sí, de verdad a mí me conmueve mucho. Sí, sí, sí. Y perdón, pero híjole, hoy en día, ¿no? Ante las problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Con la tenencia de la tierra, en donde se luchó, en donde se derramó sangre, hoy se vende al mejor postor, ¿sí? Al empresario que tiene dinero, al corrupto que se presta a vender la tierra, al que no la valora, y es una situación realmente tristísima, ¿no? Porque historias como estas, híjole, yo les puedo contar muchísimas, ¿no? Este mismo señor nos contó otra historia también de un testimonio del abuelo, hay un lugar en donde los zapatistas, una cueva aquí pegada está en la serranía norte, no pegada, pero está en dirección del barrio de Santo Domingo, en donde había una cueva en donde los zapatistas reparaban sus armas, preparaban balas, ¿no? Reciclaban, ¿no? Sus balas, y le conocen como la fundición, ¿sí? Que hoy los comuneros actuales se están vendiendo ya, ¿sí? Están desapareciendo ese lugar histórico. Bueno, en esa cueva también hay muchos testimonios, ¿no? De que para que no fueran identificados todas las mamás que criaban, que estaban criando en época de la Revolución, pues los bebés lloraban y les tapaban la boca, ¿sí? Para que no se oyera que estaban ahí, y cuando se daban cuenta, el bebé ya había muerto, ¿no? Eso dices, wow, ¿no? Qué cruel, qué difícil debió ser para ellos, ¿no? Y como dice maestra Chavira, o sea, no valorar esa parte, querer desconocer esa historia, negarla o simple y sencillamente ignorarla, hoy en día es una grosería que no nos podemos permitir, y por eso en mi caso personal como cronista estoy como cuchillito de palo, repite y uso mis redes sociales para hacer memoria y rescatemos nuestro espacio, resignifiquemos nuestro tiempo, porque hay tantísimas cosas, ¿no? Que podemos seguir compartiendo, y ya me acordé de otra también, de una historia muy épica. Pero le cedo el micrófono porque si no... Pues yo digo que se la aviente y ya terminamos. Ya nos pasamos de tiempo, pero cuéntenos la historia y con eso cerramos, ¿no? ¿Cómo ven, Yolita? Sí, profesor, siga contándonos. Son historias y usted las cuenta, y a mi cabeza siempre viene mi abuelo que se ponía a contar historias, y que nosotros a veces decíamos, muy pequeñas, decíamos, ay, no, ¿por qué tan tristes, no? Pero sí, es la realidad. No sé. Y también a mí me parece esa emoción que usted siente, pues sí se siente, ¿no? Porque escucharlas e imaginarlas. Sí, de repente uno no quisiera, ¿no? Compartir estas cosas, pero pues es una realidad, ¿no? Y miren, les voy a compartir, y con esto cierro, algo bien interesante que descubrimos precisamente a raíz de todo el trabajo que hemos estado desarrollando aquí. Fue mi maestro de la primaria, el profesor Prisciliano Campos, del pueblo de Izcatepec. Cuando él se entera de que yo estaba investigando sobre la revolución, me llama porque quería compartirme unas historias, y me empieza a contar de su papá.
Su papá fue coronel zapatista, se llamó José Campos Palacios, ¿sí? Pero él no sabía que había sido coronel, él no sabía muchas cosas. Él lo que me compartió en ese día de la entrevista, en una tarde que recuerdo muy bien, es de que él le contaba de cómo estando, pues militando en las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, le dieron a firmar unos papeles que después conoció, supo que eran el Plan de Ayala. José Campos Palacios fue un teposteco firmante del Plan de Ayala. Ya después, cuando me dijo esto el maestro, él no sabía qué documentos eran. Yo me dediqué a investigar, Archivo General de la Nación, con los amigos, con el maestro Pineda, con el maestro Francisco Pineda, quien siempre fue un apoyo incondicional para un servidor. Encontramos que precisamente se estaba tratando de José Campos Palacios, teposteco, ¿sí? Del barrio de San José, y después se fue a vivir al pueblo de Izcatepec, y que había firmado el Plan de Ayala, y encontramos, ¿no?, documentos en donde pues precisamente está plasmada su firma, y imagínense, de no saber nada también la familia, de no saber yo nada, porque además digo, yo de formación soy psicólogo, yo no soy historiador, siempre lo digo, ¿no? Y wow, de repente pues encontramos uno de los firmantes del Plan de Ayala, porque fueron 4 firmantes del Plan de Ayala. Uno de ellos fue Quintín González, José Campos Palacios, Felipe Tijera, y se me escapa uno ahorita. Pero esta es la historia con la que me gustaría cerrar, porque es una historia también muy bonita. Ya cuando se la planteé al profesor, que fue mi maestro, no, bueno, hemos tenido unas experiencias igual, como yo, quebrado hasta la lágrima, ¿no? De haber conocido la historia de su papá. Imagínense. No, pues muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Algo que varias veces le he comentado, nos hermana muchas vivencias, ¿no? Al pueblo de Milpalta, al pueblo de Olguita, es originaria de Tláhuac, pero vive en Xochimilco. Y ella conoce a Baruch desde muy joven. Ah, mire, entonces, mi gran amigo Baruch. Un saludo desde aquí al buen Baruch. Siempre, por eso siempre terminamos en los mismos lugares, las mismas personas, ¿no? Así Pero es, sí. Esta idea de querer difundir nuestra historia, estas importantísimas historias que van y que tienen que, como usted dice, repetirse y repetirse hasta que las nuevas generaciones las conozcan y valoren, ¿no? Hasta que reconstruyamos nuestra comunitariedad, que este sentido comunitario que hemos heredado de nuestras abuelas y abuelos no se pierda nunca, que no se pierda nunca, porque hoy estamos ante una sociedad que nos enajena, que nos hace, que nos individualiza y no nos involucra más allá de mi beneficio personal. Y nosotros hemos aprendido con todas nuestras tradiciones, con toda nuestra historia y nuestra cultura, que somos hermanos, que nos unen estas tradiciones, que nos unen la historia, y que eso precisamente nos hace hacer cadenas de comunitariedad. Así es. Hoy está Milpalta, Tepoztlán, y Tláhuac y Xochimilco aquí presentes. Eso, muy bien. Y agradecerles el espacio, agradecerles de verdad, para mí es todo un honor aquí estar con ustedes, y dije, algún día tendré que participar con la maestra Chavira, le voy a prender la veladora al santito para que me ceden un espacio, y se me cumplió. No, gracias por el espacio. Bueno, gracias, pues, Eje, por tu atención. Eje es un niño que sabe muchas historias, y porque escucha, le gusta, como ahorita lo vio muy atento. Sí. Así, y Eje, pues si despides el programa, no sé si quieras comentarle algo al maestro. Bueno, pues sí, yo la verdad, pues quisiera darle muchas gracias por haber aceptado pues participar acá.
Y pues también yo esperando que pues llegue este programa a varias personas, en especial las infancias, para que pues conozcan esas historias que pues la verdad son bastante impactantes y pues aunque las neguemos, pues son parte de nuestra historia. Eso, muy bien, Eje, gracias. Y pues bueno, ya saben que esto fue Shimokaki y nos vemos la próxima semana con más aventuras e historias. Voces y música de la Tierra en Movimiento. Presenta Shimokaki, escucha. leyendas, historia, cuentos, narraciones y aventuras de los pueblos originarios. Un programa dirigido a las infancias. Y si tienes menos de 100 años, también te esperamos. La 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 la.